cómo mantener buen ánimo ante la adversidad. Aunque no escogemos las circunstancias que nos tocan vivir, sí podemos escoger cómo enfrentarlas. Esto defendió el más admirado de los estoicos, Epicteto, que pasó gran parte de su vida como esclavo en Roma. Tenemos que imitar a los que juegan a los dados. La tirada no depende de mí, pero usar cuidadosa y hábilmente lo que salga, eso ya sí es cosa mía. En eso consiste la tarea principal de la vida, decía Epicteto. En mantener siempre buen espíritu, o como se dice en griego, eudaimonía. Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, una palabra. Platón cuenta que su maestro, Sócrates, oía una voz interior y que escucharla era su principal misión de vida. Los antiguos griegos llamaron a esa sagrada voz daimon o demon, según como la leamos. De ahí viene la palabra demonio, que en la antigüedad no tenía una connotación negativa. Daimon significaba espíritu divino, y de ahí procede la palabra de hoy, que, aunque habitualmente se traduce como felicidad o bienestar, literalmente significa buen espíritu, eudaimonía. ¿Qué recomendaciones seguir para tener un mejor espíritu? ¿Qué tanto tenemos que hacerle caso a nuestra voz interior? ¿Cómo afrontar los momentos difíciles de la vida? ¿La felicidad es la meta o el camino? Para dialogar sobre estas y otras preguntas, hoy nos acompaña Roberto Soco. Muchísimas gracias por invitarme también porque es la segunda vez que se atreven. Todo tanto. Y bueno, para quien no haya visto todavía el episodio de la temporada 3 en el que hablamos con él sobre el concepto de persona, les recordamos quién es. Roberto Soco Passimeni es ingeniero por el Politécnico de Milán y filósofo y teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma. Realizó una maestría en teología dogmática en la Universidad de Eichstätt-Ingolstadt, Alemania, y en esta misma universidad está completando su doctorado en filosofía sobre el concepto de persona en Robert Spemann. Colabora en algunas obras caritativas y educativas, como Crecemos, dijo AC, y tras 22 años en México y 15 en el ITAM, como profesor del Departamento Académico de Estudios Generales del ITAM, se regresa a Europa. Bueno, pues bienvenido otra vez, Roberto. Muchas gracias. Antes de preguntarte qué es la eudaimonía o buen espíritu, una aclaración, porque algunos de nuestros oyentes, como nosotros mismos, se estarán preguntando cómo debe pronunciarse. Eudemonía, eudaimonía. Bueno, se escribe ahí, pero eudaimonía se escribía así en griego y en la RAE se ha aceptado con E, porque en griego actual la A y la I se leen como E. Entonces, todo vale. Eudaimonía, eudemonía. Bien. ¿Qué es esto de la eudaimonía o buen espíritu? Ma ustedes, tú cuando introdujiste el tema pusiste muchas cosas, ¿no? Sobre la mesa, por ejemplo, aceptar la realidad y por lo tanto lo que Hegel llamaba destino, lo que es como es sin que nosotros podamos hacer nada y por lo tanto el buen espíritu, esto. Pero también yo estoy con la parte que considera que la eudamonía es el fin del ser humano, cioè que el ser humano muestra buscar continuamente algo. Y este algo se ha identificado con esta palabra. Es decir, la vida del ser humano, de cualquier ser humano, esta es la cosa interesante, está siempre orientada hacia algo. Esta es la cosa, pienso yo, más importante. Y también de la pregunta que tú hacías, esa también es muy importante. ¿Puedo decir algo más? Entonces, una primera cosa que hay en la filosofía que me parece muy interesante es que
hay como dos corrientes cuando se habla de la eudaimonía, sobre todo en la antigua. La primera dice que consiste en ciertos momentos. Uno en la vida solo puede experimentar ciertos momentos de felicidad y todo lo demás es poco rutina, ¿no? Otra corriente dice que la felicidad, por el contrario, tiene que ver con todos los elementos de la vida. Es como cuando uno tiene que hacer una excursión en la montaña, no es simplemente alcanzar el fin, sino también el camino. Y el camino puede ser fatigoso, pero es parte de lo que uno alcanza. Entonces, estas dos corrientes son las que, digamos, se han dominado con variantes, sí, con algunas variantes han dominado el tema. ¿Tú por cuál te decantas? La segunda, sin duda, porque la primera es, por ejemplo, del epicureísmo, Ujú, es prácticamente una actitud que se encuentra muy frecuentemente hoy en día, ujú, ¿no? Hay solo unos momentos de felicidad y son fugaces, entonces lo demás tienes un poco que aguantarlo, ¿no? ujú. Mientras que la segunda es más compleja de vivir y espero que ahora podamos entrar un poco más en el tema, pero es la más interesante porque la felicidad no pueden solo ser ciertos momentos, ¿no? Ujú. Y aquí de nuevo la felicidad, investigada por la filosofía, se orienta después a lo que son los valores, la fenomenología. Ujú. Antes de entrar a eso, una pregunta al respecto de lo que decías. Comentabas que la eudaimonía es algo hacia lo que los humanos tendemos, que todos anhelamos encontrar, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Es un estado de ánimo? ¿Es...? Ecco, esto es, ahora, si fuera un estado de ánimo, estaríamos en la primera corriente que dice Sí. que solo es de algunos momentos. Está claro que el sentimiento es muy importante, por lo tanto, acompaña, la felicidad es acompañada por un estado de ánimo. Si uno no se sintiera bien, no supiera que esta es felicidad. Ujú, Entonces, esta es la parte positiva de la primera corriente. Pero un filósofo últimamente ha hecho este ejemplo, ha dicho, ehm, si la felicidad consistiría solo en un estado de ánimo, entonces imaginémonos una persona que está sedada todo el tiempo, atada a una cama en un hospital, ¿de ujú. acuerdo? Porque esta persona es drogada, está muy bien. Uno intercambiaría su vida con la vida de esta persona. Por supuesto Algunos, que no. ecco, pero a una conferencia de programadores en Múnich, muchos de ellos, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero no sé, 30% contestó que sí. Wow. Cioè la realidad virtual al fondo es esto. Entonces aquí entra otro elemento que compone la felicidad y es la realidad. Cioè solo nel contacto con la realidad que yo puedo descubrir si soy feliz, pero no una realidad que yo he creado, una realidad que me precede. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ya que no es fácil contestar en pocas palabras, pero yo diría esto, que si el hombre tiende hacia algo, tiene que descubrir en qué consiste entonces la felicidad. Cioè que no hay solo una fórmula, pero si es verdad que este deseo está en todas las personas, es verdad también que podemos compartir lo que descubrimos y por lo tanto también caminar juntos. Ujú. Es una Ani- suerte de motor, quizás ahí está. Absolutamente, absolutamente. Es una palabra que me gusta mucho, es un motor, Ujú, es un motor. Por lo menos la búsqueda, ujú, ¿de acuerdo? Cioè hay algo que nos mueve, es un motor. ujú. Hemos identificado con esta palabra el fin
este fin se puede alcanzar aquí, según yo hay anticipos que te indican el camino. Ujú. Pero son anticipos reales, cioè que realmente te hacen experimentar que tiene que ver con esto, la felicidad, y no con otra cosa. Epicuro, del que creo que no eres devoto, decía, debemos ser médicos de nosotros mismos. Y creo que esa frase es interesante y nos sirve para introducir la optativa que durante mucho tiempo has estado impartiendo, que se titula El arte de vivir, ¿no? ¿En qué consiste esto? No tanto la materia que tú dabas, sino esto que llamaste, o que podemos llamar el arte de vivir. Wow. Eh, Antes que nada, algo sobre Epicteto y sobre los estoicos. Yo pienso que ellos han dicho muy justamente, han mostrado muy justamente que todo depende de una actitud interior. Ujú. Lo que yo pienso que falta en ellos es esta apertura a la realidad. Cioè porque la realidad también te indica cosas, mientras que ellos se anticipan a lo que pasa en la realidad y de esta manera quedan siempre imperturbables. O sea, ¿qué significa estar abierto a la realidad o estar cerrado a ella? Sí. Vamos primero con el cerrado. Estar cerrado significa que para los estoicos tú te tienes que anticipar a lo que pase, de manera que la realidad no te hiera, Ya, o sea, te van a echar del trabajo, tú te anticipas para decir, bueno, si me echan del trabajo no pasa nada. no pasa nada. Ok. Mientras que estar abiertos a la realidad significa dejarse interrogar por lo que viene de la realidad. Según yo, el ejemplo más claro es este. Para un estoico es imposible amar, ¿Por qué? Qué interesante. porque amar significa que uno se entrega, Ujú. pero si uno tiene que anticipar la pérdida, no se entrega nunca. Uno no puede ser indiferente al amor, Exactamente. indiferente y amar al mismo tiempo. Y entregarse significa ser frágil, Vulnerable, claro. vulnerable. Ujú. El estoico no puede ser vulnerable. Ahora, eso significa una apertura a la realidad, vivir al contrario del estoico. Pero al mismo tiempo me parece muy valioso lo que dicen, es decir, que nada de lo que pasa afuera puede verdaderamente perturbarte. Cioè debe de haber algo que, según yo, no es la indiferencia, que realmente establece tu identidad más allá de todo lo que viene desde afuera. O sea, el jefe me ha mirado mal, entonces estoy mal. ¿De acuerdo? Cioè debe de haber algo que... cioè tu consistencia no puede ser la mirada del otro, la palabra del otro. Claro que puede dolerte, puedes... Ujú. no sé. Bueno, y entonces el arte de vivir, que Eso, el arte de vivir. como abstract, ¿en qué consistiría? El arte de vivir consiste en reconocer que el ser humano es un ser que tiende a algo infinito. Que el ser humano, por lo tanto, cioè si es así, es decir, que lo que desea es algo infinito y por lo tanto todo lo que encuentra en este mundo no satisface completamente este deseo infinito que tiene, o considera que el ser humano es un ser contradictorio por naturaleza, o que hay algo que trasciende el ser humano que cumple su vida. Prácticamente el curso quiere enseñar a vivir así, cioè a tomarse en serio el deseo infinito también de felicidad que cada ser humano tiene y por lo tanto abrirse también a algo que trasciende las respuestas que uno puede dar o que puede encontrar. En tomarse en serio el llamado del infinito, ni más ni menos. Eso, ¿No? yo diría eso. Bueno, ahora profundizaremos, pero quería hacerte una pregunta también para darle paso a Carlos, a partir de lo que dice uno de los más destacados filósofos y matemáticos del siglo XX, que es Bertrand Russell, que escribió un libro que se titula La conquista de la felicidad,
Y allí él dice que hay varias causas, según él, principales de la infelicidad. Y dice que una de ellas es la competencia, otra es el aburrimiento, otra la sobreestimulación, tan propia del siglo XXI, diríamos, Mm. otra la fatiga, el cansancio y la envidia, por ejemplo. Y dice, por el contrario, que hay otras causas que él identifica como las de la felicidad. Una es el entusiasmo, que Margarita nos ha hablado muchas veces del flow, otra el cariño, otra la familia, otra el mantenerse ocupado, el trabajo en el sentido de que el trabajo es liberador, ¿no? En ese sentido dice él, ¿no? Bueno, ¿cuáles consideras tú que son las principales causas de infelicidad o de felicidad en este nuevo siglo, ya desde toda la vida de Marila? Ma yo pienso que la causa principal es la incapacidad de establecer relaciones verdaderas, relaciones afectivamente importantes, sea de amistad, sea de amor, porque yo veo que más bien es la soledad la que gobierna hoy en día. Cioè uno piensa che lo puede todo, piensa que todo depende de él, mientras que las relaciones humanas son aquellas que constituyen nuestra vida, ¿no? Aquí me gusta citar a Tomás de Aquino, decía, la vida del hombre consiste en el afecto que principalmente lo sostiene y en el cual encuentra su más grande satisfacción. Y según yo es verdadero. Cioè una persona que sabe que tiene relaciones verdaderas, profundas, es una persona que tiene una gran estabilidad en la vida y también una identidad clara. ¿Cómo lograr establecer esas relaciones profundas? Primero hay que reconocer que uno solo no puede y por lo tanto que necesita abrirse, Todo el mundo. correcto, y sobre todo los demás. Cioè, si nuestra sociedad nos impulsa a considerar que lo podemos todo, que todo depende de nosotros mismos, esto es un grave error, è un grave error. Cioè, hace un daño muy grande. Bueno, Carlos, Pero, ¿de qué nos vas a hablar tú hoy antes de adentrarnos Yo un voy a ser poquito muy más? sincero, yo no conocía la palabra. Ajá. Entonces, pues lo primero que tuve que hacer es enterarme bien de qué se trata esa palabra y como siempre, cuando no sé, pues busco en el diccionario. Yo estuve acostumbrado a ese tipo de cosas. Entonces busqué y encontré que en la RAE dice que es un estado de satisfacción debido generalmente a la situación de uno mismo en la vida, lo cual no me acabó de encantar y después de todo lo que has hablado, Roberto, pues no es exactamente lo que hacia lo que nos has orientado. Pero antes de entrar en materia, les voy a contar un poquito cómo funcionan las matemáticas, ¿sí? Porque se ha hablado aquí mucho de la realidad. Las matemáticas no están fuera de la realidad. Las matemáticas se ocupan de problemas reales. A partir de ahí, el hombre, no los animalitos, no, el hombre, ¿sí? Gracias a su razonamiento, plantea un problema abstracto que quiere resolver en la realidad. De ahí de esa abstracción, aplica las teorías matemáticas existentes. Ahorita voy a regresar a las teorías matemáticas y encuentra una solución en donde la solución puede ser positiva o negativa, eso es lo de menos. Encuentra una solución abstracta y de ahí se va a aplicarla a la realidad de regreso. Los ingenieros participan en este círculo, los matemáticos puros son los que se ocupan de desarrollar las teorías matemáticas que después ayudan a resolver los problemas. Ejemplos hay muchos, ¿sí? De cosas que se han desarrollado y no servían para nada y de repente tienen una aplicación. Y al revés también, ejemplos hay muchos de problemas reales que no están resueltos todavía o que se han resuelto a medias, etcétera, ¿no? Entonces, eso es simplemente para darles el contexto. Y luego, bueno, pues lo escribí para no equivocarme, ¿sí? Y por lo que ustedes han dicho, yo interpreto la eudemonía como el florecimiento humano o vida plena. Así es como lo interpreto. ¿Estoy bien? Sí, totalmente. Perfecto. No es la felicidad dada por un placer. No es la felicidad dada por un placer, es bastante más.
Según Aristóteles, esta se alcanza mediante la actividad de la razón. Me da mucho gusto que me muevas la cabeza diciéndome que sí, porque sé que voy bien. Y nada más cercano a eso como las matemáticas, ya que estas son la expresión superior de la razón y la belleza. Esta vez no te volteé a ver, ¿eh? Las matemáticas nos dan una vía hacia la verdad a través del razonamiento, la sabiduría práctica, un placer intelectual que fomenta la belleza y que se alinea con la virtud para contribuir a esa felicidad profunda y duradera, más allá de la felicidad pasajera por un placer. Así me parece que las matemáticas son uno de los mejores caminos para la eudemonía, ya que son un ejercicio puro de la razón que busca verdades matemáticas, lo cual equivale a buscar conocimiento. Además, fomenta el placer individual y la belleza. Para terminar, porque no me quiero tardar mucho en esto, las matemáticas no son el fin último, pero son una herramienta poderosa para desarrollar la razón, la contemplación y apreciación de la belleza y la verdad, todos componentes vitales para alcanzar esa vida plena y significativa que los griegos llamaron eudaimonía. Muchas gracias. Estoy Sonrío grande. totalmente de acuerdo. Bueno, Añadiría a esto que la belleza no se encuentra solo en los números, sino en muchas otras formas, pero también en los números. Bueno, desde luego, entre los antiguos filósofos, ¿no? Muchos eran matemáticos y al mismo tiempo pues se enfocaban en tratar de responder esta pregunta, cómo ser más felices, ¿no? Pues Pitágoras, Platón, ni más ni menos, ¿no? Y de hecho esto tiene que ver con otra pregunta que teníamos preparada para ti, es que efectivamente antes los filósofos se preguntaban por cómo ser más felices. Y en el siglo XX esto cambió. Pensemos pues en Heidegger, en Sartre, que nos hablan más bien del agobio de existir, del ser para la muerte, de la nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué los filósofos dejaron de preguntarse, o muchos de ellos, o las principales corrientes o las más conocidas de la filosofía dejan de preguntarse por eso? Y gracias a algunos filósofos y psicólogos se sigue manteniendo, pero de otra forma, ¿no? Sí. Bueno, en resumen, hay que recuperar la pregunta por la felicidad, ¿no? Evidentemente. Sí. Cioè, desde el punto de vista filosófico, lo que ha pasado ha sido esto. El primer cambio se dio con Kant, porque él dijo que el concepto de felicidad era muy resbaladizo y no se podía fundar una ética sobre esto, ¿no? Entonces sustituye el deber a la cuestión de la felicidad. Cioè, esto a grandes rasgos, ¿no? Cioè, ya el tema de la felicidad en la antigüedad, Varrone cuenta 288 conceptos de felicidad distintos. Wow. Y esto en él, si no me acuerdo mal, en el primer siglo antes de Cristo. ¿Te acuerdas de alguno un poco así estrambótico? Pero, entonces, el ser humano sabe que tiende hacia algo, pero identificarlo, ¿no? También Aristóteles dice, algunos dicen el placer, otros el dinero, ¿de acuerdo? Es difícil ponerse de acuerdo. Entonces Kant lo sustituye, pero la corriente del siglo XX se debe a las dos guerras mundiales. Cioè il ser humano pierde completamente el rumbo. La esperanza. Sabe que puede destruirse y puede destruir a millones de personas con todo el conocimiento que tiene. Y por eso el existencialismo ateo, pero también en el siglo XX surge la fenomenología que recupera entonces el concepto de felicidad. Pero lo hace no ya a través de la virtud, sino lo hace a través de los valores. Y esta es una cosa muy interesante, porque si la virtud depende de uno y también es necesaria, y el mismo Aristóteles decía que el ejercicio de la virtud te da la felicidad,
En los fenomenólogos, por ejemplo, Scheler, es reconociendo los valores, es decir, algo que está en la realidad, lo que me hace entender lo que es la felicidad. Entonces hay este contacto, ¿no? Es como si la virtud fuera una condición necesaria pero no suficiente. Esto también los cristianos lo dicen, San Agustín sobre todo. Para encontrar la felicidad no es suficiente que seamos virtuosos, Exactamente, hay que estar abierto a la realidad y en esa realidad hay algo a lo que estás llamando valor, valores. correcto. Algo que vale la pena. Mm. Uno se da cuenta de que allí hay algo que vale la pena. Como por ejemplo, La belleza. ujú, Necesito un recordatorio, porque yo recordaba la virtud como el conjunto de los valores, cuando tú como que representas, eres esos valores, pero si la virtud es una cosa y los valores son otra, ¿qué son? Sí, eso es una cosa que muchas veces se confunde. La virtud, como la define Aristóteles, y después lo retoman varios autores posteriores, es elegir el justo medio entre dos extremos que son vicios. Ujú, Pero esta elección la tienes que hacer tú. Entonces la virtud depende de uno, ujú. mientras que el valor uno lo descubre como algo que está ya dentro de la realidad Ok. y, y que le llama la atención, que se revela algo bueno o el contrario del valor como algo malo, y entonces es la realidad misma que te enseña. Cioè, en el primer caso, para simplificar, la virtud es el autodominio, el dominio de uno mismo. Cioè uno tiene que evitar caer en las pasiones. Con el valor uno, por el contrario, descubre algo más que eso, descubre algo que no depende de él y que se encuentra en la realidad, pero al mismo tiempo que resuena en uno y le hace entender que esto vale la pena, esto es bueno. o sea que en un caso dices yo no salgo a bailar porque esto puede acabar quién sabe cómo y en el otro dices pues me pongo a bailar y aprendo bailando. Me echo a bailar porque veo que es bello. Ok, Mm. ok, Cioè, porque me lanzo porque me parece una cosa que vale la pena aprender. ok. Margarita, oye, estamos en tu terreno. No, más bien Sí. en el de Roberto, y Venga. estoy fascinada de escucharlo. Em, y me doy cuenta, justo hoy en la clase, que era la primera clase del semestre, que es una clase de felicidad y bienestar, les decía a los alumnos que los filósofos llevan siglos, y milenios pensando en esto, y en cambio los psicólogos pues apenas unas décadas, y se nota mucho, entre otras cosas, porque veo, por ejemplo, que en muchos textos de psicología ponen virtudes y valores como sinónimos, ¿no? Y ahora te oigo y veo que claro que no, ¿no? Em, pero lo que quería mencionar, dos cosas. Una, que dentro del estudio de la felicidad, que también hay un debate si hablar de felicidad o de bienestar o de vida plena, a mí me gusta este que decía, em, se habla de dos tipos de felicidad, la felicidad hedónica y la eudaimónica, que son como dos ingredientes que son parte de una vida plena. La felicidad hedónica tiene que ver con sentirnos bien, ¿no? Y con gozar, con disfrutar del momento y experimentar emociones como alegrías, esperanza, amor. Y por otro lado, la felicidad eudaimónica tiene que ver justamente con vivir una vida que tenga sentido, propósito, conocer nuestras fortalezas que están basadas en la idea de las virtudes y ponerlas al servicio de nuestra propia vida y de otros. Y ha sido interesante porque hay debates ahí metodológicos de si son realmente lo mismo o si se pueden separar, y algunos investigadores presentan evidencia de que sí están conectados, pero son dos cosas, se pueden distinguir. Y en fin, y una de las cosas que creo yo que más le debe Aristóteles dentro de la psicología positiva es justamente esto del estudio de las fortalezas de carácter. Eh, y cómo las empezaron a estudiar se me hace muy interesante. Se juntó un grupo de investigadores y durante 3 años
hicieron como una investigación bibliográfica muy pues extensa de qué cualidades humanas se repetían una y otra vez en textos de diferentes culturas, desde los grandes textos religiosos, desde la dramaturgia, Shakespeare, desde el surgimiento de la novela, hasta los libros de autoayuda. Dicen que revisaron hasta los manuales de los Boy Scouts. Y llegaron a la conclusión de que sí había ciertas cualidades que reaparecían a través de los siglos en distintas culturas. Y de ahí empezaron a hacer una clasificación que originalmente fue a partir de esto, pero después ya con métodos estadísticos y psicométricos se ha visto que sí, que ciertas características tienden a agruparse. Han encontrado 24 de estas fortalezas de carácter. También en lo de carácter, ustedes me contarán porque saben mucho de griego y de filosofía, que son cuestiones como la curiosidad y el interés por el mundo, el amor por aprender, la sabiduría, otras como la capacidad de amar, la capacidad de perdonar, el sentido de justicia, la capacidad de liderazgo, la espiritualidad, el sentido del humor, no me lo sé todos, pero se agrupan en lo que ellos llaman virtudes, que una tiene que ver con el conocimiento y la sabiduría, otras le llaman humanidad, otras trascendencia. En fin, y a mí se me hace que es una de las partes más bonitas del estudio psicológico de la felicidad y más aplicables cuando las personas conocen sus fortalezas, que no es solo a través de un test, las puedes conocer a lo largo de la vida de todas maneras. Realmente siento yo como que se les abre un panorama y se ha visto que las personas que conocen y usan sus fortalezas tienden a ser más felices, a establecer mejores relaciones con otros. En fin, pero ya me estoy extendiendo demasiado y quisiera seguir escuchando a Roberto. Tenía una pregunta para Roberto. ¿Qué opinas de que se traduzca como felicidad el término eudaimonía? ¿Crees que si es una buena traducción o si tú pudieras, escogerías otra? Pienso que en este sentido Carlos tiene razón. Vida plena es una traducción quizás más acertada. También lo pienso no tanto por la cuestión etimológica, sino más bien por lo que hoy en día se entiende por felicidad, que se entiende normalmente algo barato, mientras que vida plena reclama como algo más arduo, pero también más, como tú decías, lleno de sentido, una vida llena de sentido. Y esto indica algo más profundo. Sí. Yo sí entiendo la felicidad más en este segundo sentido. Hay muchos críticos que dicen que la felicidad es solo sentirse bien y pues no son estos momentos pasajeros que sí tienen un papel, pero no son lo único. O sea, para mí pensar en felicidad no me remite solo a la alegría o a estar contento, sino a esto, a lo que han mencionado de una vida bien vivida, ¿no? Sobre lo que tú decías, que me parece muy, muy interesante, quería decir dos cosas. Cioè el hecho de que en varias culturas se encuentren cosas que se valoran en cualquier lugar indica exactamente el contrario que normalmente hoy en día pensamos. Es decir, que cada cultura tiene un mundo en sí mismo y que no se puede comunicar con las demás, ¿no? Por eso son tan importantes las matemáticas. Porque cualquiera, bueno, no cualquiera, pero se pueden entender, ¿no? O el buscar esos valores comunes que parece que hay en todas ellas, ¿no? Sí. Y la otra cosa es que estas dos corrientes, ¿no?, que tú mencionabas, que son también las que he mencionado al comienzo, yo pienso que si han durado tanto tiempo, significa que subrayan algo verdadero. Cioè el hedonismo subraya algo verdadero, que es que la felicidad tiene que ver también con cómo me siento. Pero no puede ser suficiente eso. Entonces aquí hay todo el papel del sentimiento, que el sentimiento también es importante porque indica siempre algo, positivo o negativo, pero no te dice en qué consiste este positivo y negativo, es la razón que lo reconoce. Pero es como una alarma que suena y te dice allí hay algo que vale la pena, ¿de acuerdo? Pero no te dice el por qué.
Por eso, si uno viviera simplemente llevado por los sentimientos, como dicen tantos poetas, viviría como una hoja llevada por el viento, sin saber a dónde va, ¿no? Y por qué. O sea que para saber si alguien tiene una vida plena, no es suficiente con oírle respondernos a la pregunta ¿cómo estás? Bien, sino que también tiene que, además de estar bien o no siempre bien, saber Bien, ¿por qué? saber quién está soplándole hacia su destino. ¿O qué? Desde luego, entre los factores que contribuyen a nuestra felicidad está el de la amistad. Y sobre eso es sobre lo que Julia ha salido hoy a preguntar. ¿Qué hace que una amistad contribuya a tu felicidad? Que te ayuden a sobrellevar todos los problemas que tengas, ¿Por qué? porque son parte de tu vida y ayudan a que puedas sentirte más seguro de ti mismo y a tener momentos felices con ellos. Bueno, yo creo que una buena amistad es una amistad que es honesta, que viene de un deseo genuino de conocer a la persona, que te ayuda, que te quiere, y no porque te pueda sacar algo, sino simplemente porque eres tú. Y yo creo que esas amistades son las que me hacen realmente feliz. Que esté para mí en los momentos en los que más lo necesito. En verdad que cuando tengo un día mal o cuando algo no me sale como quiera, el hecho de tener a alguien que tenga la disposición de escucharme abiertamente sin juzgar, creo que lo valoro muchísimo, la verdad. Yo creo que una amistad que contribuye a mi felicidad es una amistad en donde no se busca nada del otro más que esté bien, querer lo mejor para él, querer que él quiera lo mejor o que ella quiera lo mejor para mí y que sea genuino. Yo creo que sobre todo tener mucha confianza con esa persona para que tú puedas contarle todo de tu vida y ella todo de la tuya y siempre exista como un pacto de amistad y como de confianza y de amor. Pues creo que una amistad es como una construcción mutua, que ambas personas tengan, pues es una palabra muy siglo XXI, pero responsabilidad afectiva, que tenga una particular consideración para tu forma de ser y que tú al mismo tiempo tengas esa consideración a esa persona. Entonces, por ejemplo, si una amiga sabe que yo soy una persona muy sensible o que hay ciertos temas que me molestan, pues que no los toque o ese tipo de cosas, como tener una consideración particular, y creo que eso mantiene como una amistad saludable y también contribuye a tu bienestar. Muchas gracias. Bueno, decidí hacer esta pregunta porque, o sea, en vez de preguntar directamente de felicidad, que creo que es algo difícil, o sea, si te preguntan qué te hace feliz, es difícil contestarlo, pero pues yo creo que la amistad es algo que todos podemos relacionar con felicidad. Pero bueno, pensando, después de escuchar las respuestas, me recordó a como un debate que me sale mucho últimamente, que es como qué tanto esfuerzo nos deben de costar nuestras relaciones y como qué tanto debemos priorizar nuestro bienestar y como salud mental, no sé, o sea, sobre como hacer algo inconveniente por la otra persona, ¿no? Entonces, yo he escuchado mucho que sobre todo mi generación y las nuevas generaciones no están dispuestos a hacer cosas inconvenientes por sus amistades, como argumentando que es por mi propia felicidad y que yo tengo que priorizar mi felicidad sobre, pues, algo que me es inconveniente, ¿no? Y también como que las amistades hoy en día tienen como más límites, que por un lado está bien, pero que por otro, como justo con este argumento de es por mi bienestar, pones una barrera entre tú y tus amigos o, bueno, chance también tu pareja o lo que sea, cualquier tipo de relación. Entonces y más que nada, lo que a mí me llama la atención es que es algo que se habla mucho de mi generación y como de las nuevas generaciones. Y justamente ahorita que estaban hablando de eso, de las amistades y de cómo no tenemos ese vínculo, que estamos más solitarios. Bueno, creo que ya respondieron un poco a la pregunta, pero te quería hacer la misma pregunta a ti. ¿Qué es algo que tú crees que que hace que una amistad contribuya realmente a tu felicidad o, bueno, a la plena vida? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Es muy importante, existencial. Bueno, intentaré contestar por lo que veo. Yo pienso que uno sale de este dualismo, ¿no? Mi bienestar y la amistad únicamente si yo me descubro en el otro.
Cioè, si el otro es necesario en mi vida porque a través de él yo me descubro más a mí mismo. Cuando es así, entonces no hay la pregunta, ¿existe primero mi bienestar y después, o la felicidad, y después la felicidad del otro, sino que van de la mano? Cioè uno hace sacrificio para el otro porque sabe que el otro es parte de uno mismo. Voy a dar unos ejemplos para que pueda... Todos somos uno. Casi o que... Uno se descubre en el otro. Ujú. Cioè, de hecho, los antiguos definían la amistad como otro yo. Qué ¿De bueno. acuerdo? Un ejemplo que me viene es este que a mí me gusta mucho, una citación de C.S. Lewis. Él hacía parte de este grupo de escritores ingleses, entre los cuales había también Tolkien, y ellos salían siempre a hacer excursiones. Un dado momento se muere uno de ellos, por lo tanto había una relación muy estrecha, ¿no? Y él dice, ahora que ha muerto este amigo, no es que yo tengo más de los otros, sino que tengo menos. ¿Por qué? Porque solo este amigo que falleció era capaz de sacar del otro ciertas cosas que yo no soy capaz de sacar. Ay, Y qué eso todos lo bonito. hemos vivido, ¿no? Ujú. Entonces él dice, es solo en una relación que uno emerge como es. Y esto aún más en la relación de amor, pero en la amistad también. Entonces uno se descubre a sí mismo en la relación con el otro. Cioè el otro saca algo de mí que yo no sabía que tenía. ¿Qué ha sacado de ti México? Porque supongo que dejas muchos amigos. Pero sí, sí se entiende. Sí, Sí, sí. qué bonito. Cioè es solo, según yo, es solo cuando es así, es que no hay un antes y un después. Cioè que uno sabe que tiene que sacrificarse. Cioè sabe que tiene que sacrificar algo de sí mismo para ayudar al otro, porque el otro es parte de uno. Esa es una posición generosa, Sí. muy generosa. La otra no es generosa. No, la otra no. Ok. Y quería retomar dos palabras que dijeron los estudiantes. La primera es, uno dijo más o menos esto, sin pedir nada a cambio, desinteresado, yo diría, ¿no? Esto, según yo, es una característica de la amistad importantísima. Y la última dijo que es un compromiso, cioè que no es simplemente un sentimiento. Por lo tanto, yo diría eso, lo decía también en el curso, si tú entiendes que esta persona tiene un lugar especial en tu vida, entonces te comprometes y por lo tanto te sacrificas. Sí. Bueno, ahora sí, ¿no? Que responda, ¿no? ¿Qué ha sacado México? Ahora de ti? México, O tus amistades. Seguro que son muchas. sí. Ma yo diría primero del carácter de los mexicanos, que es muy acogedor. El mexicano quiere que el extranjero se sienta bien en México. Por lo tanto, quieren hacer todo lo posible para que tú estés bien. Y esto es algo que inmediatamente crea una cercanía que en otros lugares, por ejemplo en Alemania, donde había vivido antes, no era así. Cioè con el alemán tienes que trabajar primero mucho para que haya esta cercanía y después para la vida, ¿no? Cioè no hay ningún problema. Aquí es como más inmediata, ¿no? Más profunda, tal vez. Esto depende, puede también, pero en algunos casos no. Cioè, y después, no sé, yo vengo de una cultura, la italiana también, la educación que he recibido ha sido siempre
proyectada hacia el hacer, ¿no? También desde el punto de vista político, cultural. Y aquí también por la historia que hay del país, uno cuida mucho cómo vive, ¿de acuerdo? Y quizás no lo puede expresar completamente afuera, no sé, culturalmente, ¿no? Porque después hay choques, después, ahora, para ser más claro, debería de hacer unos ejemplos, pero entramos en el campo político, soy un extranjero y... No te vayan a correr del país. Bueno, Eso, ya te vas, ahora ya puedes decir lo que no, quieras. solo cuando estoy afuera puedo... No, pero hay como... Cioè que esto también es algo positivo, ¿no? Porque uno puede como desperdiciarse en la acción, pero aquí todo te reclama que lo más importante antes de la acción es este cuidado interior, cioè vivir bien en el ámbito que te toca, ¿no? Me pareció muy bonito cuando hace un rato hablaba Roberto del amor y ahora de la amistad, porque aunque a lo mejor no es sorprendente, es, no sé, conmovedor ver que los hallazgos de investigación una y otra vez y cada vez más encuentran que el ingrediente más importante de la felicidad son las relaciones con los demás. Un autor que admiro mucho que se llama George Valiant dirigió durante más de 30 años la famosa investigación de Harvard, en la que le han dado seguimiento a un grupo de personas desde 1938 hasta la fecha, los que quedan. Y en uno de sus libros concluye diciendo, la felicidad es amor, punto y aparte, ¿no? Y creo que para mí esa es la mejor definición. Yo quiero decir que sin que lo planearan, sus clases están súper conectadas. Ay, qué y creo bueno. que vale mucho la pena llevar como primero la tuya, Roberto, que ya nos dijiste que va a tener continuidad, y después la tuya, Margarita, porque siento que en la de Roberto es como muy filosófico, es el qué es el amor, qué son las amistades, qué es la felicidad, todo eso como más, no sé si decir espiritual, pero filosófico. Y luego contigo, Margarita, es un datos, estudios y herramientas para tener como buenas amistades, para tener como saber manejar tu amor, para poder manejar tus relaciones, tanto laborales como familiares y cosas así. Entonces yo que llevé un semestre la tuya y directito la tuya, creo que estoy muy bien. Sí, Gracias. deberían de anunciar. ¿Y qué nos traes hoy, Marina? Yo hoy vengo disruptiva. Qué bien. Me corriges mi pronunciación otra vez si lo hago mal, ¿eh? Pero les voy a hablar de exorcismis et supplicationibus quibusdam, o sea, de exorcismos y ciertas súplicas. Que es un documento de 84 páginas de la Iglesia Católica que tiene la versión más actualizada del rito del exorcismo, recordando que la palabra también viene de... Eudaimonía viene de tener un buen espíritu. Bueno, esta idea, ¿no? Supongo de Sócrates y de tantos otros. Aquí teníamos algunos pasajes preparados de tantos otros pensadores que dicen oír una voz interior, ¿no? A veces esa voz interior pues es luminosa, pero por lo que veo, Marina, tú nos estás hablando de otro tipo de voces. Nos vamos a otro tipo de voces, sí, así es. Fue publicada en el 99 durante el Papa Juan Pablo II y se convirtió en el último libro litúrgico revisado tras el Concilio Vaticano II, que es entre 1962 y el 65. Y la última revisión fue en 1614, o sea que no había cambiado prácticamente nada, y en el 2004 se modificó nada más tantito. Y esta nueva versión, por ejemplo, sí hace énfasis en que se tienen que tomar el tiempo para ver si verdaderamente es una posesión o si es una afección psicológica, mental, pero al mismo tiempo sí advierte de contratratar a los poseídos como víctimas de la imaginación. Y el día que se publica, el cardenal Jorge Arturo Medina Esteves, que era el jefe de la Congregación Vaticana y responsable de los ritos religiosos, da como una... No fue una conferencia de prensa, no sé cómo... Presentación. Una presentación. Y aquí les voy a leer, muy recortado, una traducción no oficial de lo que dijo el cardenal. Y dice, para entender qué es el exorcismo se debe partir de Jesucristo y de su propia praxis. Jesucristo vino para anunciar e inaugurar el reino de Dios en el mundo de los hombres. Los hombres tienen una capacidad de acoger a Dios en sus corazones.
Esta capacidad de acoger a Dios está, sin embargo, ofuscada por el pecado, y a veces, en el hombre, el mal ocupa el lugar donde Dios quiere vivir. Por esto, Jesucristo vino al mundo a liberar al ser humano del dominio del mal y del pecado, y así también de todas las formas de dominio del maligno, esto es, del diablo, y de sus espíritus malignos llamados demonios, que quieren desviar el sentido de la vida del hombre. Por esta razón, Jesucristo expulsaba a los demonios y liberaba a los hombres de la posesión de los espíritus malignos, para hacerse espacio en el hombre, de manera que este último tenga la libertad hacia Dios. El exorcismo es, pues, una antigua y particular forma de oración que la Iglesia utiliza contra el poder del diablo. He aquí cómo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, se explica qué es el exorcismo y cómo se ejerce. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las acechazas del maligno y subtraída de su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado en su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. El ritual del exorcismo señala diversos criterios e indicios que permiten llegar, con prudente certeza, a la convicción de cuándo es que se tiene delante una posesión diabólica. Entonces, el exorcista autorizado podrá realizar el solemne rito del exorcismo. Entre estos criterios se encuentra el hablar o entender muchas palabras en lenguas desconocidas, evidenciar cosas distantes o inclusive escondidas, demostrar fuerzas más allá de la propia condición, y esto junto con una aversión vehemente hacia Dios, la Virgen, los santos, la cruz y las imágenes santas. Se debe subrayar que para poder realizar el exorcismo es necesario la autorización del obispo diocesano, autorización que puede ser concedida para un caso específico o también en modo general y permanente al sacerdote que ejercita en la diócesis el ministerio de exorcista. La Iglesia está segura de la victoria final de Cristo, y por lo tanto no se deja arrastrar por el miedo o el pesimismo, pero al mismo tiempo es consciente de la acción del maligno, de la acción que el maligno busca desanimarnos y sembrar la confusión. En este marco encuentra su lugar los exorcismos, expresión importante, aunque no la única, en la lucha contra el maligno. Y me enteré por ahí que hay entre 48 y 50 exorcistas autorizados por la Iglesia Católica en México, pero pues no hay un dato público exacto. Y Bueno, ¿Y pues cómo lo conectaste? ¿Por qué querías hablar de eso? ¿Cómo lo conectaste con el tema de hoy? por la parte de ¿El buen espíritu, tal vez? de ahí viene la palabra demonio. Ok, de demon. Sí, y podemos culpar a Javier, me dio la idea. No del exorcismo, solo me dijo como, por cierto, de ahí viene demonio. Yo, a ver, no me eches a mí la Dijo culpa. mi hermana, que es filóloga, y le dije, pues es que todo ese tipo de cosas no siempre coincide con la lengua. Mm. Cosas distintas. Sí. Bueno, lo que sí podemos rescatar es la Y idea. la felicidad del demonio. Es la idea, no, felicidad de no tener al demonio adentro. yo creo que la idea de cómo escuchar Mm. nuestra voz interior o qué voz interior escuchar, ¿no? Mm. Y en esto, pues bueno, podríamos dar muchos ejemplos de pensadores que han confesado ser orientados en su vida por esta voz interior, ¿no? Y Sí. si alguien nos está escuchando y se pregunta, bueno, estos pensamientos quizás debería desprenderme de ellos porque me están haciendo que mantenga una relación tóxica o me están haciendo que me deprima, pero en cambio estas otras ideas que brotan de mi interior sí debía seguirlas, ¿no? Entonces, ¿cómo saber Para qué mí, voces interiores sí. son las que deberíamos seguir? Aquí nuevamente la realidad guía, cioè una posición que es capaz
de tomar en cuenta todos los aspectos que uno puede observar, es una posición absolutamente buena. Cioè, por ejemplo, entre estas dos corrientes de la filosofía, ¿no? El hedonismo. Cioè, si uno es capaz de valorar también lo que el hedonismo afirma, es decir, ¿cómo puedo saber qué es mi felicidad si no me siento bien? Pero también involucrarla y por lo tanto valorar el sentimiento. Al fondo se trata de eso, involucrarla dentro de la otra. Esta posición es buena. Cioè, todo lo que explica más cosas es bueno. Cioè, de hecho, el diablo está en contra de alguien. No sé, esto es lo Otro tema. Sí, sí. eso es lo que yo diría. Bueno, los estoicos también decían mucho que los buenos pilotos demuestran que son buenos cuando hay tempestad. Ajá. El buen soldado demuestra que es buen soldado En una en batalla. la batalla. Claro. Sí. Pero claro, yo me pregunto, bueno, el buen piloto tiene una brújula, tiene un norte, tiene un mapa, ¿no? Y un poco para ir cerrando, esa sería una de las preguntas que te querríamos hacer también, ¿no? ¿Cuál es tu brújula, tu mapa y cuál crees que debe ser la brújula de esos oyentes que quieran profundizar en el arte de vivir? Ok. Bueno, mi brújula va también, cioè mi brújula es mi fe católica, y para aquellos que no tienen la fe, porque la fe también es un don, ¿no? Lo que puede orientar es a tomarse en serio estas exigencias, en este caso la exigencia de felicidad, y en todas las cosas que uno vive, preguntarse si esto que ha experimentado realmente responde a este deseo de felicidad que tiene. Y ser honestos como para decir esto no, y esto sí. Y por lo tanto, esta es una brújula. Cioè, ya el hecho de que uno tenga este deseo de felicidad, aunque no sepa, como yo, por ejemplo, que se puede, como, sí, que es en la fe que uno lo vive plenamente, por lo menos este es una brújula. Me acuerdo de una definición de fe que daba Eric Fromm, que era, bueno, un psicólogo muy importante que vivió en México, además, en Cuernavaca, y cuyos padre creo que era rabino, pero decía que tener fe es creer que uno mismo y todos los que amamos en algún punto van a florecer. Qué bonito. También es bonito por esta idea que tú trabajas del florecimiento, ¿no? Bueno, o sea que igual en otros credos, pues evidentemente también hay brújulas, ¿no? Supongo. Absolutamente. Claro, sin Cioè, duda, es ¿no? el mismo ser humano una brújula. No, supongo. Bueno, ¿alguna última pregunta que le quieran hacer a Roberto, además de agradecerle? Gracias, Roberto. Oh, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Vamos a cerrar con un comentario que tiene que ver pues casi con el balompié, y voy aquí a decir algo que quizás nuestros oyentes no saben, y es que Roberto en su momento se hizo casi futbolista profesional, ¿no? Casi. Hizo las pruebas con el Inter de Milán. Milan. No. Con el Milan. Con el Milan. No existe otro equipo en Milán. Entonces, si te hubieran escogido, ¿habrías jugado con Marco Van Basten y todos ellos? ¿O un poco antes, un poco después? ¿No? Mira, Paolo Maldini. No, bueno, con los grandes. Nació en mi mismo año. Ok, muy bien. Solo que cuando él jugaba en la Serie A, la primera división, yo estaba en otro lugar. Cioè, para llegar allí uno tiene que ser un crack. Escogiste una carrera más duradera, eso sí. Dedicarse y la dedicación, que es muy importante, porque tú estudias ingeniería primero. Es muy difícil hacer compatible una carrera universitaria. Bueno, actualmente es imposible hacer compatible una carrera universitaria y el deporte. Sí. Bueno, pues encontramos una cita de Epicteto que tiene que ver con la felicidad y con algo así como el fútbol. Decía Epicteto que para ser feliz hay que hacer como los buenos jugadores de pelota, que tiran, reciben y pasan la pelota sin pensar en ella.
En ese sentido, Sócrates sabía jugar a la pelota. ¿Cómo? Sabía jugar ante el tribunal. Dime, Anito, decía como si jugara con una pelota. ¿Cómo dices que yo no creo en la divinidad? ¿Qué te parece que son los démones? ¿No son, sin duda, ciertos hijos mestizos de dioses o de hombres y dioses? Al asentir el otro, ¿a ti quién te parece que puede pensar que hay mulos pero no asnos? ¿Y qué pelota había allí en medio? El vivir, el ser encadenado, el ser desterrado, el beber el veneno, el verse privado de su mujer, el dejar huérfanos a sus hijos. Eso era lo que había por medio, y con lo que jugaba. Pero no por eso jugaba y manejaba la pelota con menos armonía. Así, tengamos también nosotros interés como el más hábil jugador e indiferencia como la que tendríamos por la pelota. Pues, en cualquier caso, hay que hacerse hábil en alguna de las materias exteriores, pero no admitiéndola tal cual, sino mostrando cómo nuestra habilidad en ella según sea el caso. De esa misma manera, el tejedor no produce la lana, sino que, según lo que recibe, en eso muestra su arte. Qué conversaciones como la de hoy con nuestro invitado especial Roberto Socco y nuestros amigos de siempre nos ayuden a ser un poquito más felices, a recordar con Séneca que yo no he nacido para un rincón, el mundo entero es mi patria. Aunque a veces las despedidas son difíciles, habrá que tomárselas, esta y todas, también con buen espíritu, con eudaimonía. Eso es. Pues ya. Una semana. Una palabra. Gracias. Este episodio ha sido posible gracias al CARLE y al Departamento Académico de Lenguas, Al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, A la Oficina de Comunicación, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Martín, Adrián, Shana y Bruno.